Buenos días, comunidad cristiana Pueblo Libre. Una vez más entramos a sus hogares y nos vamos a dirigir a ustedes dándole primero las gracias por todos aquellos que se conectan a la intercesión en la madrugada, a todos aquellos que se conectan a la oración los lunes, que es el motor, la base del Ministerio de Comunidad Cristiana Pueblo Libre. Y hoy día vamos a tratar un tema que estaba en mi corazón hace ya unas semanas, es la escuela de Jesús. Y la escuela de Jesús era dar gracias siempre en todo. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice, dad gracia en todo, porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido que demos gracias, pero no solamente dar gracias, es gracias en todo. Y esto marcó mucho los inicios de mi vida espiritual, ¿no? El aprender fue una de las cosas primeras que me enseñaron a dar gracias en todo. Así nos pasen cosas adversas, contrarias a muchas cosas. Lo primero que yo hacía era aprender a dar gracias a Dios. En 1 Corintios capítulo 11, que quiero verlo con ustedes, 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 11, dice la palabra en el versículo 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hay un bautismo de fuego, hay un bautismo de agua, hay un bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo que Jesús nos enseñó mucho en todo esto, dándole gracias con los bautismos que Él nos enseñó. Él creo que en su corazón le tuvo que dar gracias a Dios, a su Padre, por el plan que tenía cuando Judas lo traicionó, cuando lo colgaron en la cruz, cuando lo hirieron al costado. Yo creo que nunca se quejó, él nunca se quejó que Judas lo traicionó, que lo hirieron al costado, que lo colgaron. Él siempre en su corazón daba gracias. Y Juan, el capítulo Juan Juan capítulo 6, esperen que lo encuentro primero. Juan capítulo 6, versículo 10, dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y es la alimentación de los 5,000. Se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto ellos querían. Es como dicen los economistas, ¿no? Mucha demanda, poca oferta, pero acá el dar gracias activa los milagros. Cuando usted da gracias, activa un milagro. ¿Qué se activa cuando usted da gracias? La unción de multiplicación en todas las áreas. Por eso que Dios dice, creced y multiplicaos. La unción de multiplicación se activa cuando usted da gracias. Eso es automático. Y usted lo puede ver en Juan capítulo 11, versículo 41, 11:41, dice la palabra, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Él da gracias delante de las multitudes para que usted y yo y la gente aprenda que la unción hace crecer y multiplicar. Dad gracias donde Lázaro, aquí está hablando de Lázaro, porque no hay un caso perdido para Dios. O sea, Él dio gracias y Lázaro levantó sus ojos, le dio gracias al Padre y Lázaro resucitó. O sea, para Dios no hay un caso perdido. En Jonás capítulo 2, versículo 1, Jonás le da gracias a Dios desde el seno del Seol, prácticamente del infierno, pide ayuda al Señor. Dice, cuando me rodearon las aguas del abismo, yo di gracias, mas con voz de acción de gracias, en el versículo 9, cuando me rodearon las aguas del abismo, con acción de gracias, yo
le pedía al Señor. Juan capítulo 20, versículo 10, dice la palabra, y volvieron, Juan, el detonante acá para Jonás, para salir del abismo, en el versículo que dice ahí, más con voz de acción de gracias, es arrepentirse y volver al diseño original de Dios. El diseño original de Dios para Jonás era que él vaya a Nínive. Pero él tenía que entender esto primero, si no, no lo iba a lograr. La palabra nos habla muy clarito en el Salmo 34:1, y déjenme buscarlo para yo poder leérselo. En el Salmo 34:1 nos dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca y daré gracias. Esto es muy interesante porque nos hace acordar a David, este Salmo 34, cuando David estuvo con los filisteos y fingió estar loco. Dice que caminaba por las calles del pueblo de los filisteos y lamía las paredes como si estuviera loco, andaba así medio soncito, hablaba solo, pero bendijo a Dios y lo engrandeció. Y él sabía lo que hacía, porque él era el mejor guerrero de su tiempo, el hombre de mejor corazón, amigo de Dios, el hombre que bailó delante del arca. Decía, ¿quién como David, que salía a las batallas con Dios a su lado? Y David dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo con acción de gracias. Él escribió esto, el Salmo 34, y unos dos más, en tiempos de que a él lo menospreciaban. Y es difícil dar gracias cuando te menosprecian, cuando te tienen a un lado. Pero yo sé quién soy, decía David. En Cristo, en Dios yo sé quién soy. Mi identidad está clara, está muy clara. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener todos cuando querramos dar gracias, el tener una identidad clara en el Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 16, dice la palabra: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. O sea, acá hay un rey que repara, este rey, el rey Manasés, estamos hablando de Manasés, este rey reparó el altar y ofreció sacrificios de acción de gracias, siendo el rey más corrupto que había. Siendo el rey más corrupto, era hechicero y pasó a sus hijos por fuego. En Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13, dice, mas luego que fue puesto en angustias, o sea, este hombre era hechicero, era un brujo, pasó a sus hijos por fuego, era corrupto, pero mire lo que hizo. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. O sea, no hay caso perdido. Se arrepintió en una cena. Estaba cenando, se arrepintió, rogó, imploró, dio gracias y Dios lo oyó y lo perdonó. Siendo tal como es, imagínense en el caso de usted y de mí, que no hemos hecho las barbaridades de él, porque era brujo, era hechicero, pasaba a sus hijos por fuego y otras cosas más, pero no las hablo porque no es el tema de hoy. Pero Dios lo perdonó, a pesar de todo lo contaminado que él estaba por el mal. ¿Cómo el dar gracias te hace que te multipliques? Pero aunque estés contaminado por el mal, cuando tú te arrepientes y das gracias, viene una limpieza y una restauración. Y Dios le dice, lo que echaste a perder, yo te voy a dar la oportunidad de restablecerlo. Eso fue lo que exactamente hizo Dios con Manasés. Lo puso de nuevo en Jerusalén. Lo que usted haya dañado en su vida, por cualquier barbaridad o por cualquier imprudencia que haya cometido, Dios lo puede restaurar, Dios lo puede poner en su mismo lugar de donde usted se salió, porque Él no lo sacó. Y esa es la escuela de Jesús, esa es la cultura divina. Mateo 6:16 dice, venga tu reino. Cada persona que da gracias está diciendo, venga tu reino.
el más grande en el reino es el que sirve con su boca al Señor, el que sirve con su sacra al Señor, el que da gracias. Allá, en el reino de Dios, se sirve primero antes de recibir. El que más da, más se le demanda. Mateo, capítulo 11, 29, aprendemos algo muy interesante, y déjenme que yo se lo lea. Mateo 11, 29, dice la palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo se aprende en la escuela de Jesús? A ser manso y humilde. Así se aprende en la escuela de Jesús. La devoción en la escuela de Jesús era importante, porque ahí habla de la limosna, habla de la oración y habla del ayuno. Y Jesús dice, cuando tú des limosna al pobre, no lo hagas en público. Esa era la escuela de Jesús. Cuando tú quieras orar, hazlo en secreto. Eso era la escuela de Jesús. Cuando tú ayunes, vístete bien, luce bien. ¿Cuáles serían las enseñanzas de Jesús para estos tiempos? Las mismas. En Mateo capítulo 5, versículo 22, usted vaya tomando nota, vaya escribiendo porque eso le va a servir para sus estudios personales. Mateo capítulo 5, versículo 22, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La escuela de Jesús. Estamos hablando de la oración, de la limosna, de dar gracia, de la multiplicación. Esta era la escuela. Tiene que ver con la Torá, con el estudio de la palabra. Él vino a dar la correcta interpretación de la ley. Vino a dar la correcta. Dice, cuando ayunas, vístete bien, luce bien. Cuando ores, hazlo en secreto. Cuando des limosna, no lo hagas en público. Pero dice, mas yo os digo, en Mateo 5:21, la ley dice, miren la escuela de Jesús, no matarás. Pero acá dice, si tú le dices raca, que es la palabra que está ahí en el original, o idiota a tu hermano, prácticamente lo has asesinado. Eso es lo que dice. La Torá es para dar instrucciones y usted las toma o la deja. No trata de convencerlo, de persuadirlo de nada. O sea, se le enseña a usted la escuela de Jesús y es para dar instrucciones. Y uno ve si decide qué hacer con las ofrendas, con la limosna, con el tratar bien a la gente, con la oración, con las peticiones, con la multiplicación de las cosas. Dios hace cumplir su palabra cuando usted camina en su escuela. Y uno ve, y uno decide obedecer o no obedecer. Jesús vino en carne siendo Dios, y se despojó para salvarnos a usted y a mí, y para darnos unas instrucciones. Por eso que en Mateo capítulo 24, versículo 3, viene el principio del fin. Jesús tenía un discipulado ahí. Es Mateo capítulo, y lo vamos a leer, ¿ya? 24, 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y sigue hablando, ¿no? Sigue hablando, pero Jesús tenía un discipulado cuando fue a resucitar a Lázaro. Si usted lo observa bien el pasaje de la resurrección de Lázaro, usted se da cuenta que Marta servía, María adoraba y Lázaro escuchaba la palabra. El discipulado es la base para que usted aprenda a dar gracias. Cuando a usted lo discipulan y entiende la Torá, entiende la palabra, y hay una reconexión divina, y hay una continuidad, porque se ha parado la continuidad de la palabra, entonces usted aprende a dar gracias
Y esa es la base de la iglesia. El discipulado es la base porque el crecimiento interno es el primero para que después puedan crecer los demás. Después viene la multiplicación. La multiplicación no es primero, es el crecimiento interno de usted aprendiendo a dar gracias en la escuela de Jesús. Por todo. Por todo lo que le pasa, y usted aprende a dar sus ofrendas, sus limonas, sus servicios, sus oraciones, todo se aprende dando gracias. Por eso la palabra dice que el discipulado es la base de la iglesia, para el crecimiento, porque el crecimiento primero es interno, usted y yo tenemos que crecer. Al principio dice la palabra, creced y multiplicaos, esa es la base de lo que Jesús quiso enseñar. Id y haced discípulos. O sea, no dijo otra cosa, no quiero enredarme en doctrinas extrañas, pero no dijo otra cosa, dijo, id y haced discípulos. Y los discípulos lo primero que tenían que aprender era a dar gracias. En Juan, capítulo 12, usted va a ver, Juan capítulo 12, versículo 24, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Otra de las culturas de Jesús, otra de las cosas de la escuela de Jesús. Si no morimos a nosotros mismos y damos gracias por esa muerte, no podemos dar frutos. Hay que morir conscientemente a gustos, anhelos, sobre todo a la religión, para que haya una continuidad del diseño original de Dios, porque ese diseño original de Dios se ha roto en su vida de usted y en la mía. La continuidad de la palabra que nos enseña también se ha detenido y hemos caído en error, hemos caído en religión. Y la palabra dice, tienes que morir para dar fruto. Todos tenemos un ser interior y el Espíritu Santo cambia a diario si nosotros lo dejamos, y Él va poniendo la cultura, va poniendo el reino de Dios en nosotros para que haya esa continuidad de enseñanza de la palabra, para que haya esa reconexión de la enseñanza de la palabra. En Juan capítulo 13 versículo 4, Jesús se quitó su manto y se puso una toalla de servicio. Eso tiene que ver mucho en este tiempo con nosotros, donde debemos quitarnos el manto de arrogancia, de autosuficiencia, de creer que somos muy especiales, y ponernos el manto de servicio, y ese servicio se empieza dando gracias. Esa era la cultura. El liderazgo debe ponerse el manto de servicio. Hoy en día nos falta mucho para entrar a una cultura de reino, pero se entra de la forma más simple, dando gracias, porque hay alguien que lo está invitando a usted a entrar al reino de Dios, a una nueva forma de vida, para dar ofrenda, para dar limosna, para servir, para multiplicar, para todo. Antes de hacerlo hay que dar gracias. Señor, gracias por lo bueno y gracias por lo que no me pasa, gracias por lo que entiendo y gracias por lo que no entiendo. Gracias por lo que me das y gracias por lo que aún todavía me retienes. Gracias por las bendiciones que me has dado hasta aquí, por el cuidado y la protección, porque nunca me has dejado. Y gracias, Señor, porque a veces me siento solo y siento como que no me hablas, como que leo y no entiendo, siento como que no estás alrededor mío, pero te doy gracias por todo. Yo creo que estamos pasando por un tiempo donde ha entrado la religiosidad y ha generado un estancamiento en la iglesia, porque no estamos aprendiendo la cultura de Jesús de dar gracias. Y la revelación de la palabra dosifica la verdad paso a paso. Y hoy día la verdad le ha sido revelada a usted de que tiene que empezar a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos muchas gracias. Te pedimos que bendigas tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas este tema.
de entrar a tu reino, de entrar a una cultura de reino, de dar gracias. Señor, gracias por todo, gracias por lo que entendemos y gracias por lo que no entendemos, Señor. Gracias por lo que nos das y gracias por lo que no nos das. Gracias por lo que viene y gracias por lo que tú retienes. Señor, bendice este tiempo, comunidad cristiana Pueblo Libre, que haya una reconexión divina contigo, que haya una continuidad de tu palabra, del estudio de la Torá, y que las instrucciones tuyas, Señor, cada semana, cada día, sean de más a más, de gloria en gloria. En el nombre de Jesús, bendice las familias, bendice los matrimonios, bendice los hijos, Señor. Amén y amén y amén. Gracias, hijos, por haberme permitido entrar a sus hogares con este pequeño tema de dar gracias. Es un tema pequeño, concreto, breve, preciso, pero de mucha bendición para usted y para mí, porque no hay nada más que decir. Esta era la escuela de Jesús. Dad gracias en todo.